¿Qué tienen que ver un señor del siglo XIX, un croata y un diseñador de videojuegos? Hoy particularmente vengo a hablar de cómo el diseño de videojuegos utiliza conocimientos del siglo XIX junto a psicología contemporánea para engancharte y cómo podemos utilizar ese conocimiento para aprender más y mejor. Cuando hablamos de diseñar videojuegos, no solamente hablamos de transmitir experiencias al usuario, ni de volcar nuestra creatividad en una pequeña obra de arte. El diseño de videojuegos tiene una parte muy importante de la que depende la supervivencia de nuestro producto. Es una parte que entiende y utiliza la psicología del usuario, y no estoy hablando de UX UI. ¿Adivináis de qué hablo? Del diseño de dificultad y las curvas de dificultad. El diseño de la dificultad en los videojuegos es un trabajo muy delicado que han de saber hacer muy bien los game level designers, ya que esta va a ser una de las claves, no la única, pero una clave muy importante para mantener la retención y el interés del usuario a través de la gestión de su atención y la capacidad cognitiva. Para hacer esto, vamos a usar la dificultad y los retos. La dificultad actúa como uno de los factores principales de regulación del compromiso. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando nos disponemos a jugar, ya sea por unas horas o por el ratito que dura nuestro viaje a nuestro destino mientras vamos en el tren, la dificultad o la capacidad de habilidad requerida para que progresemos será uno de los factores determinantes para que nos lancemos a realizar la tarea, la continuemos o la abandonemos. Por otro lado, en la vida diaria tendemos a entender el conocimiento como una progresión totalmente lineal, y obras como la popular Cisnes Negros han popularizado que para obtener la masterización de cualquier tipo de conocimiento tenemos que dedicarle como mínimo 10.000 horas. Esto entra totalmente en juxtaposición a la técnica que están utilizando los videojuegos. Y claramente lo que utilizan los videojuegos funciona, ¿verdad? Si queremos adquirir una habilidad y queremos mejorar en esta habilidad, le tendremos que dedicar tiempo. Pero ¿cómo podemos hacerlo mejor aplicando estas técnicas que utilizan los videojuegos de sus curvas de dificultad? Primero de todo, tenemos que entender que el cerebro busca un equilibrio entre nuestra competencia, es decir, las capacidades que tenemos, y la incertidumbre, es decir, lo que no sabemos. Y para esto, entender las curvas de dificultad nos va a ir súper bien, porque vamos a estar hablando de tops donde tenemos retos, valles donde vamos a reforzar este conocimiento y puntos de práctica. Si aplicamos estos conocimientos, las horas que dediquemos a aprender estarán mucho mejor aprovechadas y obviamente aprenderemos con muchas más ganas. Tenemos diferentes estructuras curvas que podemos utilizar para modular la dificultad. La primera sería la curva que va del punto A al punto B, que es una línea recta que tiene un crecimiento constante. Esta es la más básica, la más sencilla de utilizar, pero por su propia naturaleza básica es la que puede generar más fatiga, aburrimiento y por ende abandono. Luego tenemos una curva de crecimiento rápido en la cual empezamos normal y de repente, ¡pum!, tenemos un pico al final de la experiencia, es un pico de reto. Esto podríamos pensar en juegos como el Dark Souls, cuando comenzaron, que de repente, sin ningún tipo de conocimiento de preparación, ¡chu!, teníamos un pico de reto. A algunas personas les puede gustar, pero para otras el constante de pico de reto, con pico de reto, con pico de reto y un escalón que solo va para arriba, sin valles en los que nos relajemos, puede resultar también fatigoso y entrar en lo contrario de lo que estén buscando. He dicho Dark Souls porque mi conocimiento es súper retro ahora mismo. Mi favorita, que es la curva de dientes de sierra. Esta curva puede ser la más desconocida por el público en general, pero para mí es la más útil. Es una curva que se caracteriza por una sucesión de picos de tensión seguidos inmediatamente por valles de alivio. Cada pico representa un momento de máxima exigencia donde el individuo debe integrar todas las habilidades adquiridas anteriormente para superar un obstáculo crítico. Tras este esfuerzo, el diseño introduce un valle de descanso en el que respondemos a una necesidad cognitiva de consolidación de la memoria a largo plazo y además ofrecemos la oportunidad de experimentar una nueva maestría sin retos tan complicados. Esto lo vamos a ver muy fácilmente en juegos de móvil puzzles, por ejemplo, que tienen progresiones lineales, lo que se llaman saga maps, en los que vamos a ver niveles de tutorial, que son niveles bajitos donde vamos a aprender por primera vez una habilidad, niveles hard level, los niveles críticos, y después de este hard level, inmediatamente el nivel de después vamos a saber que es un nivel de valle. Es un nivel en el que no nos van a exigir nada, sino que nos van a dejar respirar. Esto es un ejemplo claro de una progresión en diente de sierra. He dicho saga map, pero el saga map es la imagen que os tengo que haber enseñado aquí.
es simplemente la progresión, ¿vale? Saga Map no tiene nada que ver, es donde se muestra la progresión. Ya está, solo quería aclarar esto. Pero Dana, tú nos has prometido que vamos a utilizar este conocimiento para adquirir nosotros conocimientos y aprender mejor en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que nos dice entender las curvas de dificultad es que debemos exponernos a retos un poquito por encima de nuestro nivel de habilidad actual y acompañarlos de unos valles o mesetas en los que vamos a reforzar este conocimiento para posteriormente enfrentarnos a un nuevo reto. ¿Y por qué hacerlo así? ¿Por qué exponernos a nuevos retos? Aquí es donde entra en juego el señor del siglo XIX, Hermann Ebbinghaus, psicólogo que desarrolló la teoría de las curvas de aprendizaje y la curva del olvido. Esto puede parecer un poco de lío cuando estoy hablando de videojuegos, de curvas de dificultad y toda esta vaina. Pero escuchadme un momento, que yo os lo voy a explicar y lo voy a hacer muy fácil. Lo que dice Ebbinghaus es que el conocimiento, sobre todo el adquirido rápidamente, se puede olvidar igual de rápido, sobre todo en las primeras horas o en las primeras semanas. Por eso cuando estudiáis solo para el examen y hacéis el examen, después salís de ahí y decís, no me acuerdo de qué acabo de hacer. Esto es la curva del olvido. Para superar esto, debemos ir practicando este conocimiento una y otra vez para que se adhiera a nosotros y lleguemos a una meseta en la que el conocimiento no cambia, simplemente está ahí. ¿Cómo hacemos esto? Practicando, pero si practicamos podemos llegar al aburrimiento también porque llegamos a esa meseta. ¿Y cómo saltamos esa meseta? Efectivamente, añadiendo un nuevo reto en el que además apliquemos el conocimiento anterior. Un ejemplo para que entendáis en los videojuegos es cuando nos enfrentamos a un nuevo boss y tenemos que aplicar conocimientos anteriores, por ejemplo, saltar junto a uno nuevo que ha sido un nuevo reto, hacer parries. Ahí vemos la curva. Tenemos reto, una pequeña meseta, relajamiento que podemos añadir si queremos que el usuario tenga un momento de respirar y luego un poquito más arriba tenemos otro pequeño reto con las mismas curvas. En este caso quizá no es tan de diente de sierra si añadimos esta meseta, pero si no queremos meseta es exactamente lo mismo. En nuestra vida diaria, para que lo entendáis, en vez de enfrentarnos a un boss, es la diferencia entre estudiar un tema y otro tema y otro tema, o estudiar un tema, hacer un pequeño test, estudiar otro tema, hacer un test que tenga el tema anterior y el tema nuevo, y así sucesivamente. Pero para que este sistema funcione del todo y funcione a la perfección, tenemos que llamar a nuestro amigo el psicólogo checo, el señor Mijar. Para que esto funcione a la perfección, necesitamos colocar nuestra curva dentro del canal de flujo, que definirá la inmersión total en la actividad. Esto muchos lo conoceréis por entrar en foco, en hiperfoco, entrar en el flow, en el estado de flow. Pues así es. Para entrar en este hiperfoco, en este foco, esta curva de dificultad debe situarnos entre dos abismos. El primero, el que está por encima, es el de la ansiedad, el que aparece cuando el desafío supera totalmente nuestras habilidades actuales. Y por debajo está el abismo del aburrimiento, el que sucede por, ya sabéis por qué, porque el reto está muy por debajo de nuestro nivel de habilidad. En el diseño de videojuegos, por ejemplo, encontramos muchas veces mecanismos de defensa de esta curva de dificultad que devuelven al usuario al estado de flujo. Esto se da, por ejemplo, cuando se ha intentado muchísimas veces un nivel en un puzzle y de repente el usuario puede. Esto puede ser porque haya saltado este mecanismo de defensa que ha rebajado la dificultad de este nivel para que el usuario pueda avanzar, quizá después de haberlo intentado 100 veces y han tenido un poco de piedad. Pero existe, esto sucede precisamente para devolver al usuario a este estado de flow. Para que lo entendamos, el estado de flow es un estado en el que el reto se percibe de forma adecuada, por lo cual la información se procesa de forma óptima y la energía también es óptima, por lo que nuestro cerebro se siente súper cómodo y puede realizar la tarea durante horas, minutos, todo lo que haga falta. Por eso se entiende como hiperfoco, porque estamos tan centrados, pasa el tiempo que no nos damos ni cuenta, y es por eso, porque nuestro cerebro está cómodo. Si queremos conseguir esto en el día a día y aplicarlo en nuestra vida real, puede ser un poquito más complicado, ya que requiere una metacognición de nuestras sensaciones cuando estamos aprendiendo algo y también de una autogestión de los retos. Pero eso no significa que sea imposible, sino que también es algo que podemos aprender a hacer. ¿Y cómo podemos aprenderlo? Aplicando desde ya este nuevo reto de aplicar una curva de dificultad a nuestra forma de aprender.
Recuerda seguirnos en nuestras redes si quieres saber más sobre cómo aplicar los videojuegos para mejorar tu día a día. ¡Nos vemos!